Hola a todos, ¿qué tal? Quiero hacer este pequeño vídeo para aclarar un pequeño concepto que es importante a la hora de entender vuestro dolor de espalda. La mayoría de los pacientes acudís a una consulta porque tenéis dolor. Vuestro objetivo es acabar con el dolor. Y al final, el profesional que os trata debería enfocaros a que el dolor realmente no es el problema, el dolor es un síntoma. Un síntoma que nos ha dado la voz de alarma de que esa persona tiene alguna lesión. Bien, os explico muy rápido y con 4 conceptos básicos qué es lo más habitual. Lo más habitual es, tengo dolor lumbar irradiado hacia la pierna, por ejemplo, derecha. Me he hecho una resonancia y me han indicado que tengo un pinzamiento a nivel vertebral que me ha generado una pequeña protrusión o una pequeña hernia discal que está comprimiendo el nervio y eso es el origen de mi problema, por eso tengo el dolor. Vale, pues no, estáis equivocados. Al final, eso sigue siendo otra consecuencia de algo, es decir, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué esas vértebras han aumentado su presión y han sacado el disco? Os tengo aquí la columna para que lo veáis más visual. ¿Por qué estas dos vértebras han comprimido, han sacado el disco y ese disco toca este nervio y me irradia hacia la pierna? Bien, hay que ir todavía un poco más allá, porque estas vértebras, para que se compriman, están sujetas y estabilizadas por tejido muscular. Ese tejido muscular es uno de los principales estabilizadores de nuestra columna lumbar, que sufre, entre comillas lo de sufre, no porque le hagamos heridas, sino porque le machacamos mucho con las posturas sedentarias que tenemos mucho cada día. Me tumbo en el sofá, me voy a trabajar y estoy 8 horas sentado, o me voy a trabajar y estoy 8 o 9 horas de pie, ¿no? Cualquiera de ellas, si no trabajamos la musculatura, nos va a generar ese problema. Pero vamos a ahondar todavía un poco más. Bien, cuando yo aumento la compresión de la vértebra, como hemos dicho, los estabilizadores lumbares trabajan más. Bien, pero vamos a seguir todavía preguntándonos por qué. ¿Por qué trabajan más? Porque si yo, por ejemplo, trabajo sentado o trabajo de pie, mi zona de cadera, glúteo, debería trabajar muy bien, ¿no? Claro, el problema es que muchas personas presentan déficit de fuerza en los estabilizadores de cadera. Por tanto, cuando fallan los estabilizadores de cadera, cuando nosotros estamos de pie, sentados mucho tiempo, acabamos bloqueando, ¿vale? Acabamos provocando un bloqueo a nivel de miembro inferior, en este caso en la cadera, que acaba generando una compresión en la zona ilíaca y esa compresión de la zona ilíaca a su vez se va a transmitir a los siguientes segmentos, en este caso la zona lumbar. Al provocar esa descompensación, nuestro cuerpo, que siempre busca el equilibrio, va a generar otra compensación más arriba, en este caso zona lumbar, aumentando la presión para que nosotros seamos funcionales. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros mantenemos esa descompensación generada en el tiempo, vamos a acabar provocando una lesión mucho más potente en lo que a dolor se refiere y también evidentemente en lo que a la propia lesión se refiere. Por eso, tened en cuenta que cuando tenéis ese tipo de dolor, el problema no solo está aquí, en el 90-95% de los casos de lo que vemos en consulta, está de aquí para abajo, o sea, incluso miembros inferiores, gente que nos viene con caderas bloqueadas, con tobillos bloqueados, o incluso que, como no tienen esa masa muscular fortalecida en zona de cadera, tampoco muchas veces en zona estabilizador lumbar, pues lo que están haciendo es sobrecargar mucho más al tejido esquelético que el muscular. El muscular no hace su trabajo porque no es fuerte. Por eso, en muchos casos, cuando hablamos de dolor, hay que tener mucho cuidado también con lo que consideramos romper el sedentarismo. Yo me pego 8 horas sentado o de pie, me da igual, con debilidad del músculo glúteo, por ejemplo, y a nivel de lumbar, de los estabilizadores lumbares, incluso zona abdominal también, y cuando salgo de estar 8 horas sentado en los que he estado bloqueando mi cadera por debilidad, me voy a correr media hora, 40 minutos porque me viene fenomenal, despejo la mente y como me muevo luego me siento muy bien. Vale, si no hacemos nada más que eso, con el paso del tiempo acabaremos cayendo. Porque realmente cuando nos vamos a correr, lo que hacemos, en ese caso correr, bicicleta, nadar, me da igual, es trabajar todavía mucho más la masa muscular a nivel de sobrecarga. Le estamos dando un trabajo extra. Tienes que ayudarme a seguir corriendo, tienes que ayudarme a seguir nadando, tienes que ayudarme a seguir montando en bicicleta después de 8 horas que llevo trabajando. Por eso es importante que tengáis en cuenta a la hora de hacer ejercicio que no todo vale y que trabajéis principalmente de forma analítica vuestra masa muscular a nivel de elasticidad, a nivel de fuerza,
para que cada parte de nuestro cuerpo, cada engranaje funcione perfectamente y no genere descompensaciones que acaben provocando posteriormente dolores y lesiones, que es lo que más os preocupa como pacientes. Así que tomad nota y poneros a ello. Hasta otro rato.